Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Male, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Monseñor, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido de trabajo y de Cuaresma? Bendito Dios, vamos muy bien y trabajando duro para llegar bien a la al festejo de Semana Santa. Claro. Estamos en tiempo de Cuaresma y estamos empezando pues, la primera semana en el tiempo litúrgico, aunque ya desde el miércoles empieza la Cuaresma. Es un día para acercarnos más al Señor y para dejarnos guiar por su palabra. Ayer domingo escuchábamos cómo Jesús venció las tentaciones del pecado fiándose de la palabra de Dios. Ahí era el apoyo que Él tenía para rechazar las tentaciones. Por eso nuestro canto va en ese mismo sentido. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Y siendo la palabra el camino de nuestra vida, escuchemos lo que dice el Señor por medio de Moisés al pueblo y por tanto a ti y a mí, en Levítico capítulo 19, versículo 1 y después de los versículos 16 al 18. Levítico 19, versículos 1 y del 16 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: no andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor, no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Antes de responder más profusamente a las preguntas que hace 8 días nos hicieron favor de enviarnos, les sigo invitando a visitar la exposición El Papa Francisco en Chiapas, que está en el restaurante Nuestras Raíces, en el interior de un hotel que está en la Casa Diego de Mazariegos, número 43, junto a la Merced, de las 10 a las 18 horas. La entrada es gratuita. Seguimos agradeciendo a Miguel Ángel Muñoz Luna por su creatividad, por su buena disposición y por su generosidad para dedicar tiempo y recursos para esta bonita exposición. El Papa Francisco en Chiapas, se les invita, la entrada es gratuita. Pero vamos a repasar algunas de las preguntas de hace 8 días, porque les dimos una respuesta breve, ahora queremos ampliar la respuesta. ¿Es pecado no asistir a misa un domingo o solo es pecado cuando son fiestas de guardar? ¿Por faltar a misa hay que confesarse? A ver, Male, la pregunta, tú tienes mucha experiencia en estas cosas. Tú bien sabes responder, tanto de tu experiencia personal como de lo que sabes que debe ser. Pues considero que sí es pecado no asistir a misa cuando nos quedamos a pachanguear o cuando nos quedamos a descansar también. Considero que puede ser pecado porque es un poco de ocio, el hecho de quedarme viendo películas o cuestiones de ese tipo. Pero cuando es por cuestiones a veces que se prestan de pronto un imprevisto o algo así, pues desde mi punto de vista considero que no es pecado. Muy correctamente la respuesta. Quiero ampliarla a partir de textos bíblicos que nos hablan de la importancia del domingo. ¿Por qué es tan importante el domingo? Si Dios en el Antiguo Testamento habló mucho del sábado, ¿por qué más bien el domingo? Por una razón fundamental. Jesucristo resucitó, dice el texto, pasado el sábado. Al amanecer el primer día de la semana, así se le llama, el primer día de la semana, porque para los israelitas, pues el sábado era el día del descanso, como para nosotros hoy el domingo. Entonces el primer día de la semana es pasado el sábado, eso que quede claro. Hoy para nosotros, digamos, el primer día de la semana es lunes. Bueno, no, eso es ahorita, pero antes no, era el día posterior al sábado. Y en esto los textos bíblicos son unánimes. He resaltado que en cuanto a la fecha de la Navidad no hay ni siquiera Marcos y Juan ni mención hacen de ello, solamente Mateo y Lucas, pero no nos dicen el día exactamente.
Dicen dónde, en Belén, pero no el día. El año aproximado sí, pero no más. En cambio, en cuanto a la resurrección, los 4 evangelios son unánimes. Lo pueden ustedes ver en Mateo 28, versículos 1 al 7. En Marcos 16, versículos 1 y 2. En Lucas 24, versículo 1. En Juan capítulo 20, versículo 1. Los repito por si a alguien le interesan y lo quieren apuntar. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 7. Marcos capítulo 16, versículos 1 y 2. Lucas capítulo 24, versículo 1. Juan capítulo 20, versículo 1. Por ello los primeros cristianos se empezaron a reunir para escuchar la palabra de Dios, para la convivencia fraterna, para la fracción del pan, que era el nombre de la misa, y para las oraciones, y lo empezaron a hacer después del sábado, el primer día de la semana, para celebrar a Cristo vivo. Lo pueden ver en Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice que estábamos reunidos con Pablo el primer día de la semana para la palabra de Dios y la fracción del pan, etc. San Pablo recomienda a los corintios que hagan la colecta para los pobres de Jerusalén, dice, cada primer día de la semana. Lo pueden ver en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Así lo dice, cada primer día de la semana que se reúnan, por tanto, era ya cada 8 días. Cuando esta persona pregunta, ¿es pecado no ir a misa los domingos? Pues no es muy recomendable abstenerse de ello. Al contrario, si es una falta grave, como decía muy bien Male, si es por flojera, si es por irresponsabilidad, por andar nada más de paseo. Pero si alguien, por ejemplo, está en una comunidad donde no hay misa, pues aunque quiera, o si está una persona enferma, ni hablar, o está cuidando a su papá, a su abuelito, a su mamá que están enfermos y no los puede dejar, no hay ninguna falta ahí. Al contrario, si alguien fuera a misa y abandonara a sus papás enfermos, ahí el pecado sería ese, una falta de respeto y de caridad a sus padres. Entonces San Pablo repite en 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, ya habla de esta frecuencia dominical, de cada primer día de la semana. Y el nombre de domingo, los recuerdo que solamente aparece una vez en la Biblia, en Apocalipsis 1 al 10. Dice que el día del Señor, yo escuché esto y aquello más allá. Es el único lugar, pero recuerden que día del Señor es en griego, en te kiriake emera, el día del Kyrios del Señor, que viene después al latín y de latín a los idiomas vernáculos. Bien, espero que con esto pueda quedar respondida satisfactoriamente a la persona. Y dice que si hay que confesarse, claro que sí, porque es una falta que se considera obviamente grave. Pasamos a otra pregunta que ya hace 8 días dimos una pequeña respuesta. Necesito un consejo. Tengo pesadillas, mi mami se enoja, siento que no me quiere, a veces pienso que no es mi mamá, o tal vez porque soy mala, por eso no me quiere. Mire, cuando tenemos pesadillas, obviamente que son muy molestas. Cuando uno despierta y dice, ¡ay, qué bueno que era sueño! ¡Qué bueno que era mentira todo esto! Es decir, no era cierto. Entonces, ¿por qué soñamos? Soñamos porque vemos escenas en la televisión, o nos platican de alguna situación, o nuestra mente piensa una serie de posibilidades, o de deseos, o de anhelos, o de sufrimientos, o de cosas que no deseamos, y la mente en la noche trabaja automáticamente. No hay conciencia, no hay responsabilidad en los sueños. Claro que si uno está solamente viendo pornografía, pues puede soñar cosas desagradables o pecaminosas. O si alguien todo el tiempo está peleando, va a soñar pues que en la noche también siguen los pleitos. Si a veces los sueños reflejan mucho de la realidad y de la vida, pero ¿qué puede significar? Como esta persona preguntaba, ¿es que acaso soy mala yo con mi mami y por eso siento que no solamente se enoja, sino tengo pesadillas de que como si no me quisiera? Pues tú revisa tus comportamientos. Si en efecto ves que te has portado mal, que no has sido una persona atenta con tu mami, pues obviamente revísalo. Y quizá el sueño sea una advertencia de que debes cambiar. De los sueños hay que aprender, hay que sacar provecho y ventaja. O sea, hay que aprender de nuestros propios sueños.
No que sean un castigo, pero que sí nos pueden ayudar a recapacitar más en cómo está nuestra vida. Pero no te preocupes, tú ama a tu mami, quiere mucho a tu mami, a toda la familia, y verás que las cosas pueden resolverse más favorablemente. La siguiente decía: ¿por qué los hermanos separados dicen que ellos están con Cristo? Dan a entender que nosotros no, que ellos han aceptado a Cristo. ¿Tú, Male, has escuchado esto algunos hermanos de otras religiones que digan que ellos sí han aceptado a Cristo y que nosotros no? Sí, en cantidad de ocasiones. Incluso en una ocasión tuve la oportunidad de leer ciertas revistas de esas que pasan a regalar. Desde entonces no las acepto, con mucho respeto, no las recibo. Y decía ahí que únicamente los miembros de esa iglesia se iban a ir al cielo y que disfrutaban ya del reino de Dios, como muchos lo disfrutamos, pero ellos decían, es que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. Y pues mi pregunta era, ¿por qué? Porque nosotros somos los únicos que hacemos la voluntad de Dios. Entonces pues ahí ya entré en conflicto y a decir, bueno, no, Jesús vino por los pecadores, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Es muy común que ellos digan eso, tal vez para atraer gente o para llamar la atención. Efectivamente, mira, hay una base bíblica en la que ellos a veces se apoyan, pero esa base bíblica no es solo para ellos, es para todos nosotros. Vamos a ver algunos textos de la Biblia en que vemos cómo lo que importa es la fe en Jesucristo, y no es solamente de una secta, de un grupo, es de todo aquel que acepta a Jesucristo. Vamos, Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Exacto. No dice si te haces de tal iglesia, si te haces protestante, si te haces mormón, testigo, etcétera. No. Si aceptas a Jesucristo en tu corazón, podrás salvarte. Yo personalmente lo he aceptado, y no de una forma así como dijeran estos, a partir de tal fecha. No, yo desde que nací lo fui aceptando, así viví en ese ambiente hasta la fecha. Yo estoy aquí por Él. Si no fuera por Él, yo no hubiera venido a Chiapas, yo no sería sacerdote ni obispo. Yo he aceptado a Jesucristo. Él es mi camino, es mi verdad, es mi vida, es la razón de mi ser. Es quien me inspira, quien me motiva, quien me sostiene, quien me ayuda, quien me corrige, quien me exige, quien me consuela, quien me conforta. Yo he aceptado y quiero aceptarlo al Señor. En las alegrías y en las tristezas y en los problemas que he tenido que afrontar, Señor Jesucristo, pues estoy aquí por ti, ayúdame. Esta es tu iglesia, yo estoy aquí siendo tu servidor. Ayúdame, Señor, porque a veces ya no sé ni qué hacer, pero con tu ayuda, Señor, saldré adelante. Tú también, Male, has tenido esta experiencia de aceptar a Jesucristo, de que Jesucristo sea alguien, no algo, sino alguien para ti. Por supuesto, la experiencia de saber que Jesucristo es lo central en mi vida, lo más importante. Puedo perderlo todo, pero a Jesús no. Puedo ahora sí que perder todo, pero mi Jesús es lo más importante, es el tema central en mi vida. Y no somos protestantes para afirmar esto. No. Tus jóvenes, tu familia, lo aceptamos, quienes de unas palabras o con otras, pero lo aceptamos. Claro. Si no fuera por Él, no estaríamos ni aquí en este programa siquiera. Vamos a escuchar otros textos que nos ilustran sobre lo que estamos platicando. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 34. Hechos 16, versículos 30 al 34. Recuerden cuando estaban encarcelados Pablo y Silas, vino aquel grande terremoto y el carcelero se quería matar. Y Pablo le dice que no. Veamos la escena. Hechos 16, versículos 30 al 34. Los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Por haber creído en Dios. Entonces un carcelero que ni siquiera sabía nada de Jesucristo, acepta a Jesucristo, se convierte y junto con toda su familia recibe el bautismo. Y es lo que hemos hecho.
Yo le doy gracias a Dios de que en mi familia, pues desde que nací y fui creciendo, pues creemos en Jesucristo y aceptamos a Jesucristo y no somos protestantes. Entonces que alguien diga, no, solo los protestantes aceptamos a Jesucristo, solo nosotros nos vamos a salvar porque solo nosotros lo hemos aceptado a Él. Pues no. Qué bueno que lo han aceptado y adelante. Felicidades de que lo han descubierto, eso me alegra muchísimo, pero no es de una forma excluyente o exclusiva. El Señor Jesucristo vino por todos, y sobre todo por los que somos pecadores, porque los fariseos se creían los máximos, lo bueno, y fueron los excluidos. Ojalá que no vayamos a quedar excluidos por andar presumiendo y ofendiendo a los demás. Veamos otra de tantísimas citas que podríamos dar. Lucas capítulo 8, versículos 47 al 50. Lucas 8, versículos 47 al 50. Recuerden cuando Jesús iba a ver a una niña que estaba muy enferma, que se murió, y una mujer se le acerca y toca su manto para quedar curada. Pero es interesante lo que esta mujer dice y lo que Jesús le responde. Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús, que lo oyó, le dijo: no temas, solamente ten fe y se salvará. Solamente ten fe y te salvarás. A las dos personas, a la mujer, tu fe te ha salvado, y al papá de aquella muchachita que ya se había muerto: no temas, basta que tengas fe. Esta fe en Jesucristo es la que nos sostiene a nosotros. Male, en tu casa, la fe de Dios pues es algo asumido, aceptado. Vive en la fe de Dios en tu casa, tu familia. Definitivamente, bendito Dios, mis padres nacieron católicos, son católicos, nos inculcaron en la fe católica. De hecho, ellos pues tienen su propio grupo, asisten. De los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia es como mi papá juntaba mis manos y me enseñaba a persignarme. Entonces sí, gracias a Dios tenemos esa fortuna de vivir en el amor de Jesucristo. Efectivamente, y eso es fe. Eso es fe. Tendrá diversas manifestaciones y eso es obvio. Una es la manifestación de aquella mujer que busca tocar a Jesús y lo hace y queda curada, y otra la fe de aquel papá que lo que quiere es el bien de su hija, y con la fe en Jesucristo la hija resucita. Esperamos que con esto haya quedado satisfecha la persona que nos hizo esa pregunta. La siguiente. La señora Vicky dice: estoy enferma, pero el doctor dice que no es nada físico, que es mucho estrés. ¿Puedo hablar con usted personalmente? Sí, ya le dejé mi teléfono y se lo repito ahora para que cuando usted desee lo podamos hacer. Para una cita y tener una plática 20, 30 minutos con una forma mucho más calmada, puede llamar al teléfono 678-0053. 678-0053, y ahí le dicen qué día podré yo atenderle. Porque, por ejemplo, durante estos días vamos a estar en el ejido San Pedro Pedernal de la parroquia de Huistán, rumbo a Chanal. Vamos a estar allá hasta el jueves en el encuentro diocesano de diáconos, y obviamente en estos días no estoy en la oficina. El jueves, en cambio, el jueves 10 sí estoy en la oficina, y puede llamar a la hermana secretaria para que le anote si hay tiempo, y si no, ella le dirá qué otra fecha del mes de marzo estoy ahí. Pero si a alguien le urge más, los domingos al acabar la misa de 12 o de 7 de la tarde en catedral, con todo gusto podemos platicar el día que ustedes prefieran. Continuamos. ¿Por qué será que hay personas que ven sombras o ruidos y ven cosas raras? ¿Sí no te ha pasado esto? Yo alguna vez recuerdo, cuando yo era niño, habían asesinado a una persona en mi pueblo. Ajá. Y me mandaron, y estaba oscureciendo, a esa casa donde había sido el muertito, a llevar a un recado. Bueno, y ya estaba oscuro dentro de la casa y afuera estaba ya bastante oscurito, y yo toqué, tan,
y oigo pasos que viene la persona a atenderme, pero yo dije, es el muerto, y córrele, llegué a mi casa, ay, me espantó el muerto. Qué muerto, ni qué muerto, era la propia imaginación de uno mismo. Entonces hay que a veces tener cuidado, porque oímos cosas raras, porque a veces nuestra mente está pues metida en cosas. ¿A ti no te ha pasado algo parecido? Pues bendito Dios, no, porque soy extremadamente miedosa, extremadamente, pero cuando me he quedado sola en casa, he tenido experiencias de escuchar ruidos y cosas así, pero yo sé que es mi propia cabeza que está como muy pendiente, porque cuando estamos en paz y en familia y eso, pues no estamos pendientes de los ruidos, pero cuando estamos como con el miedo, estamos súper alertas, y pues cualquier cosa nos asusta, pero sí, como bien dice usted, es la mente. Sí, porque mira, en las casas se reacomodan el edificio, las vigas, las tejas, la estructura, y hay ruidos normales. Yo recuerdo estando en Tapachula, nosotros habitábamos allí en la casa episcopal que había hecho el anterior obispo, Luis Miguel Cantón Marín, que había fallecido en un accidente aéreo cuando vino el Papa en mayo del 90. ¿Y en su casa se quedó usted? Sí. ¡Ay, qué miedo! ¿No? Y yo dormía donde él durmió. ¡Ay, no, me muero! Y a veces mi hermana o quien nos acompañaba oían algún ruido, decían, ¡ay, ya viene don Luis Miguel a reclamar su casa! No, son ruidos normales. ¿Y usted no le dio miedo acostarse en esa misma cama? No, para nada, no, al contrario, pues que su espíritu me ayude y que rece por mí, ningún problema. Lo mismo, por ejemplo, cuando regreso a Tapachula, a veces el obispo de allá me pone a dormir en la habitación y en la cama donde murió mi mamá. Y al principio hacía un poquito de cosas, pues no, al contrario, yo lo disfruto mucho y lo gozo mucho. Entonces no hay que preocuparse, no hay que angustiarse por estas cosas, porque realmente no es para otra cosa. Encomiéndense a Dios, pero lo que otras veces he sugerido, averigüen, vean qué está pasando, dónde sucedió algo o alguien aventó algo, porque a veces son personas o a veces son ruidos normales. No se angustien. Ahora, si fueran cosas ya persistentes y sin ninguna explicación, pues hagan más oración. Pueden llamar a un sacerdote o un diácono, un catequista que esparza agua bendita. Es una forma de hacer oración también, pero eso en caso de que se fuera agravando el problema. Preguntaban también hace 8 días. Sí, ¿se repite su programa otro día y en otro horario? Los que trabajamos no tenemos oportunidad de escuchar su interesante programa. Ya hace 8 días les decíamos que estamos en eso. De por sí ustedes pueden consultar la página de nuestra emisora www.radiotepeyac.com y normalmente hay varias de las intervenciones nuestras que ahí están. Repito, www.radiotepeyac.com, ahí lo pueden ver. Pero estamos ya en el procedimiento de comprar un celular. Hace 8 días les decía que es un poquito caro, pero estamos en el proceso de ver si alguien nos ayuda para comprarlo y podamos ya tener no solamente la voz, sino también la imagen, y esto se puede poner en YouTube, y en YouTube lo pueden ver todas las personas que deseen, las veces que quieran, la parte que deseen. Estamos en ese proceso. Si alguien de nuestro auditorio nos quisiera regalar un celular de esa naturaleza, que es caro, el padre Pedro me decía que eran entre 8 y 10 mil pesos, es caro, porque tiene una serie de aplicaciones que no cualquiera lo tiene, pero estamos a punto de poderlo conseguir, y de esa forma varios de los programas podrán pegarse ahí en YouTube, y de esta forma poder pues aprovechar cuando alguien según su trabajo tenga tiempo para ello. También preguntaba, no estoy casado por la iglesia. Me dijo mi esposa que ya no me quiere. ¿Me puedo confesar? Hace 8 días ya dábamos una respuesta y hoy la amplío. Dicen que no están casados por la iglesia, que si se puede confesar, porque su esposa le dijo que ya no le quiere. Depende. Si dice ya no te quiero, pero siguen viviendo juntos, no se puede confesar. Si dice ya no te quiero y se separan, sí se puede confesar. Así es de simple la respuesta, pero claro, la vida no es así de simple. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que alguien dice ya no te quiero, ya no siento nada por ti, ya no me gustas, ya me molesta tu presencia. ¿Ya ese es motivo suficiente para separarse? No, porque la vida no está hecha solo de sentimientos. Hay una afirmación muy bonita que dice que el amor no es un sentimiento solamente, sino una decisión. Amar es una decisión. Entonces yo decido amarte
a pesar de que algunas veces me molestes o me caigas mal o ya no sienta lo mismo que cuando éramos novios, es obvio, los sentimientos no son siempre iguales. Hay días en que estamos muy alegres, otros días muy tristes, y no toda la vida es alegría y toda la vida es tristeza. Los sentimientos van y vienen, dependen de muchas circunstancias. El hecho de que su esposa le diga que ya no le quiere, no significa que ya no quiera estar junto a usted. Puede significar que a lo mejor ya usted no es tan amable, tan cariñoso, tan atento, tan responsable como antes, y se va perdiendo poquito a poco el cariño y la ternura. Es bellísimo cuando uno encuentra a esposos que ya tienen 30, 40, 50 años de casados y siguen con ternura, con cariño, con atención, con bondad, con amor y cariño. Se nota, y son una bendición de Dios. Pero hay que educarse para que no sean solo los sentimientos, porque si yo ya no te quiero mucho, ya por eso me voy a separar. No, porque hay momentos en que, por ejemplo, uno tiene ganas de ir a trabajar y hay que ir a trabajar. No tiene uno ganas de ir a ver al médico y hay que ir a ver al médico. La vida no está hecha solo de sentimientos, sino fundamentalmente de decisiones. Pero volviendo a la respuesta, no se podría confesar si siguen viviendo juntos. Si se separan, obviamente sí se podría confesar. También preguntaban, mi esposo y yo queremos casarnos por la iglesia, pero queremos algo sencillo, solo que el padre bendiga nuestro matrimonio, sin tanto requisito. No queremos padrinos de nada, que solo el cura, nosotros y mis hijos estén presentes. ¿Será que se puede? Hace 8 días ya dábamos una respuesta y mire, el casarse por la iglesia significa, primero, acercarse juntos a recibir la bendición de Dios. ¿Esto se podría hacer en particular? Sí. Pero acercarse juntos para formar familia, y familia es dentro de la comunidad, ser parte de la gran familia de la iglesia. ¿Se puede hacer en privado? No, porque por otra parte ustedes no están viviendo en una isla ya solititos, son parte de la comunidad, parte de la sociedad, parte de la iglesia. La iglesia lo único que pide es que haya presencia de 2 testigos y del sacerdote y obviamente los novios. No hace falta más. Si ustedes deciden que se haga un matrimonio así y pueden llegar a un acuerdo con un sacerdote de decir, nosotros en tal día, en tal ermita, a tal hora, queremos solamente nuestros hijos, la pareja, los testigos y el sacerdote. Sí se puede, pero obviamente, ¿y la familia? ¿A poco son ustedes hongos? Son parte de una familia y viven quizás sus papás, hermanos y hermanas. No solamente sus hijos, la familia es una familia ampliada, no somos solamente tú y yo y mis hijos, no, la familia es ampliada, es tú y yo, pero tú con tus papás, con tus hermanos, yo con mis padres, con mis hermanos, mis hermanas, mi familia. Qué bonito es, sí, hay que ampliarlo. Ahora, si el problema es lo económico, no se preocupen. En la iglesia tenemos normas muy claras de que si alguien por problemas económicos no puede bautizar o casarse o otra ceremonia, tenemos la obligación de hacer la celebración gratis, sin ningún dinero. Si el dinero no es problema. Si ustedes quieren una cosa muy sencilla, a lo mejor ni fiesta, ni baile, ni invitados, de acuerdo, está bien. Sin mucha ropa. Yo he conocido los matrimonios que así se han hecho en forma muy sencilla. Incluso no hay un vestido como los ordinarios de boda. Es un vestido a veces nuevo, pero si no por lo menos limpio. Y sin mayores cosas. Sí se puede. Pero repito, no puede ser solamente que digan sin padrinos, porque no. Los padrinos son testigos porque es un evento social, un evento de la comunidad, como en el matrimonio civil. ¿Se puede hacer un matrimonio civil sin testigos? No se puede, definitivamente no. ¿Por qué? Porque es parte del procedimiento y es parte de la legalidad que se le da al acto. ¿Pero para qué? ¿Para qué sirven los testigos? Sí. Para demostrar que lo que están diciendo la pareja es verdadero, es real, que les consta. Claro, porque es un evento de la sociedad. Porque si quieren ellos solitos, pues que vivan juntos y solos y punto. Pero la sociedad tiene derecho también a reconocer e intervenir en estas personas. En resumen, se puede hacer siempre y cuando haya padrinos por lo menos. Y si tienen alguna razón fundamental, hablen con un sacerdote, se hace todo el procedimiento y se puede celebrar. Pero obviamente que no es muy recomendable porque su familia lo va a resentir. Les van a decir, ¿por qué no nos invitaste? Es que no tuve dinero para... Yo te doy los refrescos.
es que no, yo te apoyo. Lo que quieren ustedes es que lo inviten a la pachanga. Claro, claro, claro. Es decir, es que es un momento importante y hay que celebrarlo. Jesucristo iba a las bodas. Sí, incluso hacía bastante vino. Sí, de veras. ¿Por qué? Porque es un momento muy importante. Bien, estamos terminando esta primera parte. Disculpen que no estemos ahora leyendo los mensajes que ustedes nos envían. Acuerden, síganos enviando, porque por razones de tiempo u otras circunstancias a veces no tenemos oportunidad de leerlos al público, pero síganos enviando por favor sus preguntas, sus mensajes. Recuerden, el celular es 967-155-7448. 155-7448, o también por correo electrónico radiotepeyac, todo pegadito y en minúscula, @live.com.mx, o también pueden enviar a las demás aplicaciones que tenemos en www.radiotepeyac.com. O también pueden enviar sus mensajes a la emisora católica de Comitán 963-634-1062 o a la de Trinitaria 963-154-7780. Regresamos en un momento.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con las preguntas de hace 8 días. Sí, preguntaban, ¿será bueno dar una imagen de un santo que porque va a recibir mesa? Esa persona dice que está con Dios y que es para hacer el bien. Habría que ver. ¿Tú has oído de esta expresión de recibir mesa? Pero por supuesto, en el rancho es muy común y salvo su mejor respuesta, yo sugeriría que no regalen santos porque damos un muy mal testimonio como católicos. Está el montón de santos ahí y la curandera, la bruja, como le quieran llamar, se está privando y utilizando a los santos, porque eso hacen, utilizar a los santos y decir, es que estoy haciendo cosas buenas, miren cómo está mi mesa llena de santos y yo soy buen curandero. Cuando no es cierto, le están robando su dinero a la gente o le están mintiendo. Tienes absoluta razón, absoluta, no es recomendable, porque si alguien quiere curar, que lo haga, no tiene que ser necesariamente que con mesa o sin mesa. Si alguien tiene un don de curación, que lo utilice para bien, con la gracia de Dios y sin cobrar. Eso es lo más importante también, que quede sumamente claro. Por otra parte, Mateo López de la isla de Cozumel dice, ¿qué significa Goliat? Bueno, recuerden, no vamos a leer el texto porque es muy largo, pero está en primer libro de Samuel, todo el capítulo 17, nos recuerda cuando Goliat pues iba precisamente a acabar a los israelitas, y él decía, no, ¿para qué se pelean otros tantos? Otro y yo, y si él me gana, nosotros nos sentimos derrotados, si yo le gano, ustedes también ya, y no se entretengan, porque él se creía la gran cosa. Se sentía fortachón, enorme, grandote, adiestrado en las guerras, y nadie le quería salir al encuentro, hasta que David dice, pues yo en nombre de Dios, y sin armas, con una honda, pues lo mató. Agarra la onda, porque ahí te va. Sí, pero lo mató. Sí. Pero ¿qué dice? Yo apoyado en Dios, con la fuerza de Dios, con la sagacidad de Dios. Ajá, perdón, a David no le interesaba la fuerza de David porque ya bien conocía la fuerza de su Dios. Así es. Sí, no depende de mi fuerza, sino de la fuerza de Dios. Ni me impone la fuerza del otro. Claro, da temor, pero con la fuerza de Dios sé que saldremos adelante. Entonces yo te recomiendo mucho que leas este texto, Mateo, y un saludo por cierto ya a toda tu familia y aquí también quienes te escuchan en San Antonio, que Dios te bendiga mucho. Y el Goliat moderno, ¿cuál sería el Goliat moderno para ti? El Goliat moderno, ¿cuál sería este enemigo poderoso que se quiere imponer contra el reino de Dios? Aquí en nuestro mundo, nuestro ahorita tiempo, en la actualidad, cierto presidente de Estados Unidos. Por ejemplo. Claro. Pero también a veces la televisión es un Goliat. Por supuesto, la televisión, los distintos pecados, la tecnología que a veces la utilizamos para el mal, sí. La flojera, la pereza, son tantos Goliats que de pronto vienen a reinar en nuestras vidas. Para alguno el alcohol es un Goliat que no lo puede vencer, pero si tú te amarras de Dios, te agarras de Dios, te sostienes en Dios, vas a vencer. Por supuesto. Vas a vencer, podremos vencer y cada quien tenemos ejemplos de cómo podemos vencer. De Laja Tendida nos dicen, como servidor de la palabra, ¿es malo escuchar música del mundo y hablarle fuerte a mis hijos? A ver, esto de música del mundo, pues aquí quien tiene más experiencia es a mi derecha. Bueno, sería muy, muy mal testimonio si yo les dijera, sí, es pecado y les digo, lacérense por escuchar música. Yo, en lo personal, lo hago, escucho música mundana, bailo música mundana, como podrían decirse acá, solo que hay que seleccionar, porque hay música demasiado, ¿qué les puedo decir? Pecaminosa tal vez. Baja, lépera. Sí, nos puede ayudar o incitar al mal. Entonces hay que seleccionar qué tipo de música. Hay música muy bonita, por ejemplo, a mí me fascina la música de marimba y pues bailamos y toda la onda con mi familia. Entonces considero que no es malo, pero sabiendo seleccionar qué escuchamos. Eso es muy sabio. Saber discernir. Cernir es cernir 2 veces. Es decir, fijarse dónde voy, a qué antro voy, o con qué personas voy, o qué intenciones voy, o a qué horas voy, o voy con trago o sin trago. Uno tiene que saber, porque a veces con 2, 3 traguitos arriba las cosas ya no tienen el mismo control. Y sí, nosotros hemos hablado en días pasados precisamente legislando sobre las juntas católicas que a veces organizan fiestas y ponen ahí en el atrio
unos conjuntos bien mundanos, y me decía un padre el viernes pasado, decía, es que pusieron ahí, trajeron un conjunto y con muchas muchachas en poquísima ropa y ahí pegados a la iglesia. Eso es absurdo, eso sí está mal. Que un predicador, una junta católica traiga ese tipo de cosas. Ya me pasó una vez en en Chenaló, que un protestante, presidente municipal presbiteriano, él organizó mucho y él puso, pero a unos metros de la iglesia, exactamente un conjunto de ese tipo de músicas y con muchachitas, pero así, oye, la gente ni iba a misa y los muchachos ahí, pues, no solamente escuchando, sino viendo, y eso sí es pecado, eso sí es un desorden, eso es una tentación, es un poner el demonio, las tentaciones. Ten mucho cuidado. Ahora, la segunda parte que dice es, yo regaño fuerte a mis hijos. Mi papá me regañaba cuando hacía falta, pero nunca fue injusto. Entonces regañar sí, pero no ser injustos. ¿A ti te regañan mucho en tu casa? Sí, definitivamente. 2 que 3 veces me pegó mi papá, y de veras que se lo agradezco. Mi papá siempre ha sido, a pesar de que es una persona humilde, sencilla, muy sabio. Después de las nalgadas venía y me abrazaba y me explicaba el por qué me había pegado, pero que me amaba, que ante todo me amaba, y que pues todos debemos de saber cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras obligaciones. Perfectamente, adelante. Vamos con el siguiente. Gonzalo de Juncaná, de allá de la Trinitaria. Diga ejemplos de envidia, avaricia, división, calumnia, egoísmo, soledad, regaño, reproche, etcétera. Bueno, envidia, que alguien tiene una casita, una televisión, un celular mejor y yo quisiera tenerlo. Avaricia, todo para mí, nada para los demás. División, pues tú por tu lado, yo por el mío. Calumnias, que invento que alguien fue esto, dijo lo otro y sin ser cierto. Egoísmo, yo solo quiero para mí y no me preocupa que les pase a los demás. Soledad, yo me aíslo, no platico, no ayudo, yo solamente con lo mío. Un regaño injusto, como decíamos, regañar sin motivo, o un reproche sin motivo. Hay reproches necesarios. Jesucristo regañaba y reprochaba cuando era necesario, pero nunca fue injusto. También preguntaban, ¿por qué será que sueño que estoy con otras mujeres, pero tengo mi esposa? A veces ella sueña lo mismo, ¿por qué será? Ya habíamos dicho que los sueños reflejan muchas cosas que a veces nos pueden pasar en la vida, pero Jesucristo en ese sentido es muy claro, Jesucristo es muy claro y nos advierte. Podemos repetir lo que ya otra vez hemos leído, Mateo 5, versículos 27 al 28. Mateo 5, versículos 27 al 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así es. Entonces, obviamente, el deseo, cuando es explícito del corazón, cuando uno se da cuenta de que estamos deseando cosas indebidas y seguimos en eso, ya hubo en desorden en el corazón, y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, los sueños, pues muchas veces son incontrolables, pero a veces se deben a que ya se peleó uno con la persona, o anda uno por ahí flirteando con otra persona, o anda uno viendo cosas que no. Mucho cuidado con los sueños. Esto puede ser una advertencia de que, ojo, mucho cuidado. Seguimos. ¿Las personas con otra preferencia sexual será que entrarán al reino de Dios? Hace 8 días ya dábamos una respuesta, pero ahora vamos a ampliarla con algunas citas de la Biblia. La primera, Romanos capítulo 1, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 1, versículos 25 al 27. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos con los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Si la palabra de Dios es muy fuerte, si alguien consciente y libremente anda haciendo cosas que no solamente con personas de otro sexo, sino sobre todo con las personas del mismo sexo, obviamente que es un desorden que es un pecado, es un desorden no querido por Dios. San Pablo en ese sentido es muy fuerte y muy claro. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11.
como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Corintios. Perdón, es la primera carta a los Corintios, estás leyendo la segunda carta a los Corintios, es la primera, con razón ya me extrañaba un poquito, pero San Pablo en ese sentido es muy fuerte y muy duro, lo que significa que si alguien lo hace consciente y explícitamente como un desorden, pero si alguien, ya les decía hace 8 días, tiene una orientación sexual diferente, pero la controla y no se deja dominar por la pasión, no comete pecado, está en el reino de Dios. Es como si a alguien le gusta el trago y lo domina, está en el reino de Dios. Si a alguien le gusta robar y no lo hace, está en el reino de Dios. Si alguien tiene preferencias sexuales diferentes y se controla, está en el reino de Dios. Entonces escuchemos 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis a algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre de nuestro Dios. Vean, dice, ustedes eran así, pero Jesucristo los salvó, Jesucristo los redimió, Jesucristo los rescató. Entonces, ¿alguien puede entrar en el reino de Dios? Claro que sí. Si uno se arrepiente del pecado, y eso no solamente los que tengan otras tendencias, todo mundo, si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, estamos en el reino de Dios. Finalmente, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy fuerte San Pablo. Entonces, pero uno se arrepiente y uno se controla, claro que sí estamos en el reino de Dios, porque Jesucristo vino precisamente por nosotros, los pecadores. ¿Alguien más preguntaba hace 8 días? ¿Dónde puedo comprar el catecismo de la Iglesia Católica? El catecismo es un libro grandote, no es el de primera comunión. Es un libro que tiene pues todas las verdades de la fe, los sacramentos, la moral de la Iglesia. En alguna de las librerías aquí de la ciudad lo pueden comprar o encargar, pero si ustedes van a Tuxtla, allá hay una librería muy grande especializada en todo este tipo de temas. Se llama la librería San Ignacio de Buena Prensa, que está en la Tercera Oriente Sur, número 165, allá en Tuxtla. Tercera Oriente Sur, número 165. De aquí para allá está, antes de llegar a la catedral, a mano izquierda. Tercera Oriente Sur, número 165. Dicen, escuché en la radio que hay un pastor que dice que Él es Cristo encarnado. ¿Qué me dice a eso? Pues que no es cierto, obviamente. Jesucristo murió, resucitó y está en el cielo, obviamente. Ahora, que nosotros podamos ser testigos de Jesús, ser servidores de Jesús es diferente. Pero que alguien diga, yo soy Cristo encarnado, el nuevo Jesucristo, el verdadero Jesucristo, el nuevo Jesucristo, pues es absurdo. Ya con eso está demostrando que está hasta medio mal de la cabeza. Dicen, ¿los testigos de Jehová creen en el Espíritu Santo? Claro que sí creen, claro que sí creen. Es decir, el Espíritu Santo está en la Biblia y eso no lo podemos nosotros negar, y ellos aceptan la Biblia. Le dan otra interpretación a algunos puntos. Lo más grave para ellos es de que dicen que Jesucristo no es Dios, que es un ser humano extraordinario, que es hijo de Dios, pero en el sentido que no es Dios. Pues obviamente no entienden la Sagrada Escritura. Paciencia, pero al Espíritu Santo sí lo aceptan más como Dios. Dicen, discutí con una persona que siempre dice que hago brujería y le contesté, cuando va a su iglesia, ¿qué va a escuchar? No es cierto, no hago esas cosas. Qué paciencia hay que tener para soportar estas personas que ofenden. Es muy molesto y muy doloroso que anden diciendo cosas que no son. Pero a Jesucristo también lo ofendieron, lo insultaron. Su propia familia decía que estaba loco y él tuvo que soportar muchas cosas. Paciencia, 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 pero usted no devuelva mal por mal. Jesucristo dijo, a tu enemigo hazle el bien, reza por tus enemigos, reza por los que te calumnian y te persiguen, pero no les devuelvas mal por mal.
no les insultes tú tampoco. Si el mal no se vence con el mal, sino con el bien. Que Dios le bendiga y le dé mucha paciencia y mucha fortaleza. Soy una niña de 10 años, lo escucho en Ixtapa. Quiero saber, así como pintan a Jesús, ¿es realmente su rostro? ¿Tú qué le responderías a esta niña? Por cierto, saludos allá a Ixtapa, a las personas que nos escuchan. Es una parte un poco baja, allá por Soyaló, cerca de Bochil. Y qué bueno que nos escuchan por allá. Un saludo a toda la familia. Pero la respuesta sería la siguiente. Considero, no sé si esté bien, que solamente el Jesús que nos enseñan o que nos pintan es solo un bosquejo, una imagen de lo que fue Jesucristo. Yo creo que Jesucristo era como más dulce, más penetrante su mirada, y considero que lo puedes encontrar ahí en tu corazón. Cierra tus ojitos y vas a sentir a ese Jesús, no necesariamente darle el rostro que nos enseñan o que nos pintan, sino ese Jesús verdadero que crece dentro de nosotros. Mira, hay varias formas de pintar a Jesús y lo van pintando de acuerdo a las culturas. Por ejemplo, él era judío y como judíos tienen una contextura, una forma de ser, su cuerpo, su cara es distinta a la de un africano, por ejemplo. Sin embargo, los que creen en Jesucristo y lo ven que él se encarna en su cultura, lo pintan de color negro también. O en Japón con los ojos rasgados. O los chinitos igual, con los ojos rasgados, y Jesús no tenía los ojos rasgados, ciertamente. O si lo tenemos aquí en la cultura maya, tenemos un Cristo negro también que es muy bonito. Entonces, son imágenes, son figuras por las que queremos resaltar algún aspecto de Jesús, sea su bondad, su mansedumbre, pero también hay muchas imágenes de Jesús dolorido, sufriendo, con la cruz a cuestas, con la corona de espinas, ensangrentado, y es real. Ahora, no es una fotografía. En aquel tiempo no había fotografías como las tenemos ahora. No había una foto y mandarla luego por WhatsApp. No, eso no era así. Pero los rasgos que nos dan son como dice Male. Una persona así, dulce, amable, misericordioso, pero también cuando era necesario también se enojaba y se molestaba. Pero no tenemos una fotografía. Pero sí tenemos la sábana santa de Turín que nos da más o menos el tamaño, cierta forma, pero no los rasgos, ya que si eran ojos azules o blancos o verdes o negros, no. Es decir, en ese sentido no lo tenemos. Pero lo más importante es que Jesús está en tu corazón, como dice Male. Está en tu corazón, ámalo, quiérelo. Dile, Jesús, yo te amo, yo te quiero, yo te respeto. Sea como sea tu figura exterior, sé que estás en mi corazón, que tú me amas. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Bendice a mi familia, bendícenos a todos y contamos siempre con tu protección. Bien, se nos terminó el tiempo y recuerden, sigan mandando sus mensajes, aunque no les hemos dado lectura ahora, los leeremos dentro de 8 días, al 967-155-7448 y concluimos con un canto de acción de gracias. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Una buena Cuaresma y que el Señor les bendiga siempre. Muy buenas noches, nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche.